Hola, en estas pequeñas clases o apuntes o introducciones vamos a fomentar la formación académica, es decir, la introducción a nuestros cursos, breves y dinámicos, simplemente unas pinceladas sobre lo que vamos a hacer, los ejercicios que realizaremos en el campo práctico y sobre todo en la formación online, es decir, qué sabemos, por qué es importante saberlo, para qué necesitamos saberlo y cómo lo vamos a aplicar. Así que, bienvenidos a nuestro pequeño material informativo. Bien, hola. Bueno, vamos a hacer esta especie de resumen sobre, digamos, esta especie de resumen sobre lo que es una de las problemáticas de salud pública contemporáneas respecto a los profesionales, a las comunidades, a los sistemas de salud, a los sistemas educativos y ese impacto, ¿de acuerdo? Ese impacto que tiene el consumo de esas drogas legales como ilegales. Por un lado, las dependencias psicológicas que aparecen ahora en la preocupación de adicciones que no tienen sustancias exógenas, es decir, por decirlo de alguna manera, en fin, vamos a resaltarlo así, por sustancias que no son exógenas, es decir, no hay salud pública, como es el caso de la ludopatía y algunas dependencias tecnológicas, ¿de acuerdo? Videojuegos, internet, el trabajo, el sexo y la hipersexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta manera en la que comprender cómo funciona neuronalmente la enfermedad hace ver que ya no es la idea de la fuerza de voluntad que tanto, digamos, y nos preocupaba, ¿no? Sino que aparece como un problema de enfermedad, de salud, como un problema, si se quiere, involuntario, ¿no? Como un problema diferente al de tratar de superarlo. Y la recaída nos va a dar la clave, aunque no parezca esto un símbolo de victoria, en la recaída va a estar la superación. Así que vamos a estructurar sencillamente estos especies de cursos en psicobiología de la adicción, lógicamente en la introducción, apelando al sueño de todos nosotros de construir un proyecto educativo, la metodología que vamos a emplear en estas clases, en estos cursos, ¿vale? El esquema sencillo en cuanto elaboramos un problema y proponemos una serie de soluciones, ¿de acuerdo? Este es el esquema básico en la academia. Problema, solución, problema, solución. Y tres grandes estructuras, ¿de acuerdo? Una primera estructura tiene que ver con la información, ¿no? Que debe ser verdadera, temprana y emocional. Toda información no es siempre o no ha sido siempre verdadera, no ha sido siempre temprana y no ha sido siempre emocional. Y para ello estudiamos y lo comprobamos y lo demostramos en la historia del consumo y la historia de la adicción, ¿no? Vemos cómo la historia nos sirve precisamente para ver esto, que el consumidor ha sido estigmatizado en ocasiones y que no deberían existir esos estigmas porque desde el Neolítico hasta nuestros días se han consumido drogas. Todas las culturas en todos los momentos y que no siempre han existido las mismas percepciones del riesgo, ¿no? Por ejemplo, Grecia, el LSD, el ácido disérgico y la NASA o la CIA, ¿de acuerdo? Entre otros organismos, o las segundas guerras mundiales, etcétera, se han dado distintos usos. La población mundial realmente revela un 7% que tiene problemas, que declara tiene problemas, de todo el mundo, es decir, es una pandemia, se puede decir así. Y las sustancias, en fin, se han estado estudiando siempre más o menos, manejándose entre depresoras, psicoestimulantes o alucinógenos. No olvidemos que los medicamentos también son drogas. Los conceptos claves a entender, las razones generales de por qué se consume, ¿vale? Pero ¿por qué yo consumo? En cuanto a las sustancias, ¿no? En cuanto a los problemas adictivos de distintas formas de ver ahora las formas de vida adictiva, por qué se vive así y por qué yo vivo así, no es lo mismo, ¿de acuerdo?
Pues bien, las razones del consumo no siempre son de ocio, no siempre son por placer, ¿no? Para sentirse bien, pero también a veces hay para un mejor rendimiento. Y sobre todo por la presión del grupo, que creo que es el factor más a tener en cuenta en edades más inmaduras. El estrés social. Por ejemplo, la marihuana es la droga ilegal más consumida del mundo y sin embargo, pues, niños con 12, 13 años apenas pueden tragar ese humo, apenas saben aspirarlo, sin embargo lo hacen porque lo hacen los demás. En la adicción también se ha desarrollado una historia diferente, ¿no? Por ejemplo, el siglo XIX, cuando se aíslan los principios activos, es decir, al principio la coca es natural, es una planta natural, es una hoja de coca que se aísla el principio activo, el alcaloide, y se produce un clorhidrato de cocaína, ¿de acuerdo? En el siglo XIX no se percibe que las sustancias sean dañinas, de hecho se promociona su consumo, como hemos visto en la farmacéutica Bayer, con jarabes de heroína, para la tos de cocaína, y en Valencia mismo se comercializaban. No se ve un daño, y cuando se ve no se asocia a la sustancia, sino al sujeto que la consume. Por eso, cuando empiezan a haber los primeros casos de dependencia, siempre van a asociarse al sujeto, no sabes drogarte, hasta que finalmente, evidentemente, hay que legislar y proteger porque la dependencia se veía como una debilidad. Y en cierto modo la vulnerabilidad que algunos tenemos, la sensibilidad que algunos tenemos, nos hace ser débiles en cuanto a la adicción, ¿no? Enferman personas de buen corazón, ¿no? Howard Hutch, por ejemplo, es un defensor del ácido disérgico con la dopamina. Descubre la dopamina en el 2005 como neurotransmisor. El defensor del ácido disérgico es Albert Hoffman, que es un defensor de este psicotrópico, ¿de acuerdo? Pero Howard Hutch descubre la dopamina y en el 2007 con positrones Nora Volkow la imagenología. Así que finalmente se clasificarán las adicciones en sustanciales o comportamentales, las sustancias o a procesos. Bien, en esos conceptos clave de adicción está sobre todo la pérdida de voluntad y la compulsividad. Son elementos muy claros que aparecen en muchas de ellas, ¿no? Las ideas han ido evolucionando de esa enfermedad o vicio hacia la necesidad de ayuda y no de un comportamiento pecaminoso, la vulnerabilidad sobre todo, ¿no? Es decir, esto le pasa solo a los que no se cuidan, solo a los que no están bien educados en la iglesia, dirán algunos, no, esto le puede pasar a cualquiera. Si bien con distinta forma, ¿no? No has consumido nunca una droga, no te vas a hacer adicto a esa droga, pero sí puedes tener una personalidad adictiva que te lleve a ser adicto al trabajo, por ejemplo, ¿no? Que está muy bien vista. Y las fases de esa dependencia, pues en esos gritos del silencio, ¿no? El control, yo no controlo, la ilusión por el control. La adicción en el fondo es el deseo por recuperar la primera sensación, la voluntad de querer frente a la voluntad de poder, ¿no? La cárcel y el adicto, es decir, no puedo aunque quiera, ¿no? Si usted sale de la cárcel y vuelve a consumir, regresará. Bueno, pues la gente regresa. El castigo realmente es hoy un debate, ¿no? Sobre su utilidad y la supervivencia, ¿de acuerdo? Supervivientes en el placer, ¿no? Es decir, ¿por qué en el placer, en la comida, en el sexo? El ser humano desarrolla un poco su intento de sobrevivir. En cuanto a la formación, esa información que me sirve a mí es aquello que voy a conseguir que cambie mi pensamiento, mi actitud, ¿de acuerdo? Los conceptos clave, esos receptores dopaminérgicos y esa pérdida de voluntad, fundamental, ¿no? No ayudar contra la adicción, sino a fortalecer los receptores dopaminérgicos y las ideas generales, pues el funcionamiento neuronal de la enfermedad, con y sin sustancias, ¿de acuerdo? Porque es muy importante saber cómo funciona esta enfermedad para saber solucionarla, ¿no? Y ponemos ejemplos con la imagen de un chocolate o de un paisaje en todos nosotros, como se saliva, ¿no? nuestro organismo cerebral dopaminérgico. Algunos conceptos sobre neurona y sinapsis, el cerebro adicto y los receptores, el escáner cerebral para que veamos las partes que se implican, las drogas utilizadas o las drogas que utilizan los centros de placer
son equivalentes a las drogas que utiliza nuestro organismo de forma natural para enfrentar la supervivencia. Todo esto lo vamos a ver. Regiones encefálicas afectadas, por ejemplo, en la marihuana. Todo esto está en los cursos, ¿de acuerdo? Vías de actuación que tiene la dopamina, quizá el neurotransmisor responsable, mayor parte, aunque no totalmente, de la felicidad, de lo que conocemos como felicidad. Los pasos que hay hasta llegar a una adicción, ese estímulo y la decisión de consumir, hay un tiempo entre el deseo de consumir y el consumo. Lo que es la amígdala cerebral y la homeostasis, fundamental. El proceso adictivo equivalente al aprendizaje de un idioma. En el fondo, aprender un idioma es igual que a una adicción, y la adicción es el aprendizaje de un idioma. La glucosa, el consumo de glucosa en los adictos, y la imagenología en la emisión de positrones, y ejemplos de recuperación cerebral tras un mes, tras 24 meses, etcétera, que se producen en la mente de un adicto. Y finalmente, la última gran estructura es la prevención, que ha de ser concreta, segura y aceptada, y ahí es donde quizá nos involucremos todos, ¿no? Todos. Ahí tengamos problemas de comportamiento adictivo o no importa, porque todos somos agentes educadores y elementos esenciales en la recuperación efectiva. Entonces, la prevención debe estar sujeta a algo concreto, aceptado. Los conceptos clave, sobre todo hay muchísimos, pero yo he destacado la asertividad y educar en valores, es decir, poder saber y el poder decir no, y cómo educar en valores. Y las ideas generales, bueno, pues el desarrollo cerebral a los 20 años, cómo la masa encefálica se va desarrollando, ¿de acuerdo? Las zonas especialmente vulnerables de riesgo, ¿vale? A la mayor prevención, menos consumo, es decir, cuanto más sabemos y mejor sabemos, más fácil será prevenir. Los factores que influyen en una adicción, que son muchos. Los experimentos que hemos hecho, tanto en sociales con los monos, en sociedad y aislados como los ratones, en cuanto al condicionamiento de Pavlov, y los bloques estructurados en la prevención, tratamiento o cura. Es decir, no, hay adicciones que tienen tratamiento, otros que tienen cura, otros no tienen cura, pero sí tratamiento, etcétera. El estudio especial en la recaída, que hay un curso exclusivo sobre la recaída, que nos parece sumamente importante. Las alternativas, sobre todo, que da el Evangelio, o una forma de vivir siguiendo los valores morales del Maestro Galileo, de Jesús de Nazaret, que son fundamentales para recuperar la autoestima, para recuperar el perdón, y los objetivos, no solo mantenerse abstinente, sino ser productivos en nuestra nueva vida y encontrarle sentido. ¿Cómo tratar todo esto? A veces, ¿cómo tratar la drogadicción? Primero desintoxicación y luego la terapia multidisciplinar, es decir, desintoxicar, deshabituar, reinsertar, reincorporar. Ahí tenéis consejerías, entrevistas, lecciones del pasado, testimonios personales, etcétera. Es decir, en definitiva, esto es un poco un resumen que se pueden encontrar en los cursos de este portal. Bienvenidos, por favor, dejad vuestra consulta, vuestras sugerencias, y nos vemos en el próximo comentario o curso o clase o resumen.